placer estar con ustedes. Mi nombre es Pablo Arosemena Marriott y voy a compartir con ustedes este momento productivo para hablar sobre el tema de finanzas para no financieros. Me gustaría comenzar, mientras voy poniendo la presentación, con la conclusión. Yo soy una persona ansiosa y asumo que ustedes como emprendedores, gente de negocios, gente de trabajo, somos gente ansiosa y necesitamos que cada segundo valga la pena. Entonces yo voy a comenzar con la conclusión de todo lo que voy a decir. La conclusión son tres cosas. Algo sobre ventas, quiero hablar, algo sobre ganancias y algo sobre deudas. El primer tema con las ventas, y esta va a ser la conclusión de una parte de lo que voy a estar conversando, es que en nuestros negocios todos los problemas que tenemos, habidos y por haber, de antes del coronavirus, con el coronavirus y cualquier otro tipo de problema que podamos tener, todos los problemas se resuelven con más ventas. Si tenemos más ventas, se van a resolver los problemas. Y esto parece algo obvio, pero a veces nos olvidamos de eso de ahí. Nos olvidamos de que el mejor antídoto para poder resolver cualquier crisis es generar más ventas. Más ventas resuelven cualquier problema. Y Ecuador es un país que el tema de crisis no es algo extraño, más bien es algo bastante familiar para nosotros y sabemos que podemos salir adelante en cualquier circunstancia con mayor cantidad de ventas. Esa es la primera idea que va a ser una conclusión que la comparto por adelantado. La segunda conclusión... Pablo, perdóname que te interrumpa. Se te fue la cámara, no te estamos viendo, entonces para que la actives, porfa, y a los demás asistentes les pido que desactiven las cámaras, por favor. Sí, lo que pasa es que cuando... a presentar. Claro, que cuando uno pone la presentación... Ajá, es por eso. Entonces estoy poniendo ahorita la presentación y se va... Ok, bueno, entonces ya tengo aquí la presentación, ya la van a estar viendo en este instante. Entonces les decía, primera conclusión, hay que vender más para resolver cualquier tipo de problema. El taller vamos a hablar del qué y del cómo. La segunda conclusión, que ahorita que estamos calentando motores, es el tema de las ganancias. Saben que yo vengo de una familia de gente comerciante. Mi abuelo se llamaba Adolfo Marriott. Él creó una empresa que al día de hoy tiene 85 años la empresa. Entonces la empresa ha logrado sobrevivir bastantes crisis. Una empresa que se mueve en el mundo de ventas de material eléctrico, iluminación. Y había una frase que mi abuelo decía que de alguna manera ha sido pasada de generación a generación. Yo soy tercera generación y ya vamos por la cuarta generación. Y la frase es, no hay que confundir ventas con ganancias. Y esa quiero que sea una de las conclusiones de este taller de hoy de finanzas para no financieros, porque es normal que muchas veces la gente, y gente estudiada y que ha hecho una ingeniería, maestría, nos confundimos de lo que son las ventas con lo que son las ganancias. Y vamos a ver luego unos números y ejercicios prácticos, como el nombre del juego se trata de vender, pero vender de forma rentable. Porque si tú vendes por vender, puede ser que no te sirva de mucho, no te sirva de nada. Entonces, primera conclusión que estoy adelantando, todos los problemas del mundo se resuelven con más ventas. Segunda conclusión que estoy adelantando, pero, ventas no son sinónimo de ganancias. Hay que saber distinguir, como decía mi abuelo, las ventas, las ganancias. Necesitamos ventas que sean rentables. Y la tercera conclusión que vamos a estar viendo en este taller es el tema de las deudas. Y básicamente lo que te quiero anticipar es que las deudas, que es un tema del balance, en un ratito vamos a estar viendo el balance, que es el instrumento financiero para poder ver en una empresa dónde están sus deudas, cuánta deuda tiene, quién le debe plata, si es de corto plazo o de largo plazo. El tema con las deudas es que no necesariamente es algo malo. La deuda puede ser buena o mala, ¿ok? ¿De qué depende que la deuda sea buena o mala? Depende de algo bastante objetivo, no es de algo subjetivo. La deuda, para que sea buena, tiene que generar una fuente de repago, tiene que generar un flujo de efectivo. Si la deuda no genera un flujo de efectivo, esa deuda no es buena. Entonces, si tú agarras tu tarjeta de crédito y haces un adelanto de X miles de dólares para esa plata, como decimos, echártela encima y te vas de viaje, bueno, está lindo el viaje, nadie te va a quitar lo vivido, pero esa plata invertida no te genera un retorno en cuanto a un flujo de efectivo. Si por el contrario, tú hicieras la misma operación, pero con esa liquidez del endeudamiento que has tomado, utilizarla para invertir en algo, para capital de trabajo para tu negocio, por ejemplo, para comprar en mercadería, para lo que sea que te genere un flujo de efectivo, esa es una deuda buena. Entonces, estos tres temas los vamos a estar conversando en los siguientes minutos. El primer tema de que todos los problemas se resuelven con ventas es un tema de liquidez,
es un tema que en el argot o la jerga financiera se mira en el estado de flujo de efectivo o el estado de flujo de caja. Los gringos le llaman el cash flow. Y el cash flow, el flujo de caja o el flujo de efectivo, es la mamá de Tarzán en los negocios. Vamos a estar hablando de eso. El segundo tema que te decía, la historia de mi abuelo, que hay que saber distinguir ventas con ganancias. Eso tú lo puedes ubicar no en el flujo de efectivo, tampoco en el balance. Eso tú lo puedes ubicar en el PIG o estado de resultados. PIG porque estado de pérdidas y ganancias, o estado de resultados como también se le llama. Y por último, el tema de las deudas. Eso es algo que lo encuentras no en el flujo de caja, no en el estado de resultados, sino única y exclusivamente en el balance. O tú quieres saber las deudas de una empresa o de una persona, tienes que irte al balance. Bien, a manera de mapa del tesoro, digamos que estos son los 4 temas que vamos a estar conversando. Primero, datos claros y precisos sobre la operación de tu negocio. Tú tienes un negocio, un emprendimiento, micro, mediano, pequeño, grande, quieres que sea más grande. Mira, si tú no sabes los números de tu negocio, es difícil de que tú hagas crecer tu negocio, ¿ok? Para hacer crecer tu negocio, tú tienes que tener una maestría, un PhD, pero no en finanzas, olvídate de eso, en los números de tu negocio. Oye, mi abuelo a duras penas sabía leer, escribir, multiplicar y dividir, y con eso armó un negocio que 85 existe en la empresa. Entonces, no necesitas una maestría en finanzas, no necesitas un doctorado en finanzas, pero sí necesitas un doctorado, entre comillas, en los números de tu negocio. ¿Cuáles son los números de tu negocio? Las cuentas más básicas. ¿Cuánta plata entra? ¿Cuánta plata sale? ¿Cuánta plata te queda? De eso vamos a estar conversando. Lo segundo, perspectivas actualizadas del crecimiento del mercado y la economía. Bueno, a nadie se le escapa que este es un año de los más duros, tal vez hasta de la historia contemporánea del mundo y del Ecuador. Vamos a hablar cómo, aún en este entorno difícil, tú tienes muchas oportunidades para hacer negocio cerrando el mes de mayo, entrando el mes de junio. Tercero, cómo estás vendiendo, si estás teniendo que adquirir financiamiento, si estás teniendo que tú darle más crédito a tus clientes. Y por último, un presupuesto tuyo personal y de tu emprendimiento, de tu empresa, ajustado a este nuevo rumbo. Cualquier persona que hizo un presupuesto en el mes de octubre del año pasado o de enero de este año para el 2020, está claro que ese presupuesto ya tuvo que ser peluqueado, ya tuviste que estarlo ajustando. Entonces, ¿cómo ajustarlo para que sea un presupuesto realista? Ni demasiado optimista, ni tampoco demasiado pesimista, sino realista. Entonces, bueno, lo primero, entorno empresarial 2020, el COVID. Nadie anticipaba de que se iba a dar un problema tan grave a nivel mundial, a nivel particular para el Ecuador. Yo te quiero contar algo súper interesante, esto poca gente lo conoce. Si tú ves en las barras verticales de color azul que están aquí en la pantalla, dice 2012 hasta el 2020, hasta este año. Entonces, yo lo que he hecho para ti es presentarte información. Mi fuente aquí es el SRI, y este no es el PIB. A los economistas les encanta hablar del PIB, Producto Interno Bruto. No me interesa hablar de eso, porque el PIB solamente son los bienes finales. A mí me interesa presentarte a ti la liquidez, el pulso de la economía. Entonces, esas barras que están ahí representan la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Las ventas totales de la economía. Ventas públicas, ventas privadas, ventas de bienes intermedios, bienes finales, todas las ventas que se han dado en la economía. ¿Qué es lo primero que tú puedes ver? Bueno, las barras azules son los montos. Acá hacia la izquierda puedes ver en miles de millones de dólares, más de 100 mil millones, 120 mil, 140 mil, 160 mil, cómo han ido las ventas evolucionando año a año. La curva roja representa el crecimiento anual. Y sin saber mucho, sin saber leer ni escribir, tú ves que esta curva se va para abajo. Inclusive dice menos 14%. O sea, es una caída profunda. Entonces, está claro que en el 2020 las ventas, el pronóstico que hacemos de ventas en base a la información reportada del Servicio de Rentas Internas mes a mes, es un pronóstico de caída en ventas. Eso está clarito, no vamos a dorar la píldora. Pero fíjate algo que interesante, aún en este año, aún con coronavirus, aún con la peor de las peores, la mamá de las crisis, aún así, este año en el Ecuador se van a vender más de 145 mil millones de dólares. Piénsalo bien un ratito eso ahí. ¿Cuánta plata es eso? Piensa en la calle,
Piensa cuánta plata va a haber en la calle. Tú dices, Pablo, pero ahorita estamos en semáforo rojo, en amarillo, y no hay plata ahorita en la calle. No me importa eso. Escúchame bien. En este año se van a vender en el Ecuador, desde transacciones de 1 centavo hasta transacciones de millones de dólares, más de 145.000 millones de dólares. Y esto es algo interesante porque las ventas son energía. ¿Tú sabes cuál es uno de los principios de la energía? La energía se transforma, pero no se destruye. La energía es indestructible. De igual manera las ventas no van a desaparecer del Ecuador. La liquidez no es que se va a secar, la liquidez se va a mover, el torrente de liquidez, de forma distinta que el año pasado, sin lugar a dudas. Hay negocios que se van a quedar secos, hay negocios que se van a quedar sin liquidez, hay negocios que van a tener que achicarse, hay negocios que achicarse no va a ser suficiente, van a tener que cerrar inclusive. Ok, pero la liquidez va a estar ahí igual. Entonces tú lo que tienes que hacer como emprendedor es pensar bien por dónde se va a mover la liquidez para no estar parado donde no va a estar el movimiento de liquidez y ubicarte bien. Y como dice Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, que todavía está vivo hace 80 y picazo de años, cuando tú sabes por dónde se va a mover la liquidez, no salgas con una cucharita de café, pues. Sal con un gran balde de agua para agarrar toda esa liquidez. Entonces, dices, Pablo, ¿pero de qué estás hablando? Yo hoy veo que las ventas están caídas. En Ecuador, en el mes de mayo, en este mes, en esta semana, hay negocios que comparados con la misma semana del mismo mes del año pasado, están vendiendo 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 veces más. 7 veces más. Entonces, yo entiendo que los titulares de los diarios y de la prensa se lo lleva al cementerio, digamos, el cementerio empresarial, y se lo llevan las malas noticias. Pero lo que te quiero decir es que hay toda una cadena de valor, alimentos, medicamentos, exportaciones, y todo lo que está detrás de eso, toda esa cadena de valor que está vendiendo no igual que el año pasado, no un poquito más, no menos, y no un poquito más, sino hasta 5 y 7 veces más. Es importante que tú sepas eso, que van a haber sectores que aún en emergencia sanitaria generan una oportunidad, una amenaza. Ahora, no daremos la píldora. Hay sectores que están en rojo. Acá estás tú, servicios financieros, seguros. Acá está la agricultura, el comercio electrónico, tecnología, fabricación y comercio de alimentos, fabricación de productos de higiene, insumos y servicios médicos. Ok, entonces, ese círculo representa una foto, no una película, una foto de cómo nos agarró la crisis, con sectores que los golpeó más y sectores que en vez de golpearlos, más bien les dio un empujoncito y se han ido para arriba. Entonces, ahora nos toca pivotear. Yo cuando estaba en el colegio, tengo 40 años, cuando tenía, no sé, pues edad de colegio, hace más de 20 años, era el capitán del equipo de básquet del equipo. Y en el básquet hay una posición, no era la mía, ese es el más alto, que es el pivot. El pivot tiene que pivotear. El pivot se pone en el centro del área de candela, cerca de la canasta, y es la persona que tiene un pie fijo en el piso y con el otro pie mueve la cadera y se desplaza. De lo que te estoy hablando es que hoy nos toca en nuestros negocios pivotear. Pivotear quiere decir que hay una parte del negocio que, los fundamentos del negocio que se va a mantener exactamente igual, pero hay otra parte del negocio que va a requerir tu creatividad, que va a requerir tu flexibilidad, que va a requerir tu capacidad de plasticidad, que te puedas mover con el entorno y reinventar, plantear tu oferta de valor de una forma distinta. Ahora, no estamos hablando de que yo vendo un servicio, ahora hay que vender otra cosa. No, estamos hablando de la forma en que lo empaquetas, de la forma en que tú le llegas a la clientela. Estamos hablando de que dónde han estado tus clientes habituales, tus clientes hardcore, los clientes que son fans tuyos. Esos clientes hoy van a estar en otra parte muy probablemente. Entonces, la habilidad para pivotear te va a permitir moverte hacia donde esté moviéndose la liquidez. Ahora, estos cambios macroeconómicos, y esta es la última cosa que voy a decir con respecto al tema macro, transforman evidentemente el comportamiento del shopper, del retail, del cliente, de la persona que compra offline e inclusive también online. Hay muchos elementos, yo los he querido resumir en 3. El primer elemento que tienes que tener en cuenta es evidentemente el ingreso disponible de cada persona, de tus clientes y de tus potenciales clientes. Entonces, hay esta expresión aquí en la costa de no gastar
pólvora en gallinazo, ¿verdad? No gastar pólvora en gallinazo. Siempre es importante la capacidad de ser enfocado en los negocios. Hoy hay sectores de lo que tú pudieras considerar en tiempos antes del coronavirus, que eran potencialmente tus clientes, gente a la cual tú quieres llegar, a empresas en las cuales quieres tocar. Te quiero decir que tienes que analizar bien eso ahí. Tienes que analizar cómo va a estar el ingreso disponible. Déjame darte un ejemplo sencillo. Digamos que antes del coronavirus tú tenías una linda cartera de leads, de gente que está interesada en tus productos o servicios, en el ámbito, por darte un ejemplo, de gente que está en el mundo del fitness, gente que son dueños de gimnasios, que son coach, que son entrenadores personales, gente que está en toda esa cadena de valor. ¿Ok? Bueno, en esta situación, no es que se les está acabando el mundo a ellos, pero si hay un sector que va a tener que reinventarse, es precisamente ese tipo de sectores. Piensa también en negocios que requieren mucha congregación de gente, cines, centros comerciales, el ejemplo de gimnasios que te estoy dando. Hasta que se reinventen, ese es un sector que tiene la liquidez seca, que tiene un ingreso disponible afectado. Entonces, es importante saber la reducción de las jornadas laborales. Por ejemplo, hoy el sector público está hablando de reducir su jornada laboral un 10, un 20%. Entonces, es importante que tú sepas eso, porque si vas a apuntar todos los cañones, los sectores donde la liquidez está más seca, vas a estar haciendo mucho. Pablo, perdón que te interrumpa. Sabes que se te está moviendo como el micrófono y se te escucha entrecortado. Okay. Voy a estar ahí. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha bien? No, se te escucha bajito. Ok. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí se te escucha. Perfecto. Entonces, primer punto, chequear el ingreso disponible de nuestros clientes potenciales. Donde vamos a lanzar la caña, donde vamos a lanzar la red, es importante para no estar inyectando mucho esfuerzo y tener poco beneficio, poder hacer esos deberes. Piensa que entre febrero y mayo de este año se están perdiendo más de 150.000 empleos formales. 150.000 personas están perdiendo un empleo formal. Si tú vendías un seguro de desempleo o algún tipo de solución, caramba, pues ahí más bien el problema de uno es la solución de otro, porque hay 150.000 personas que van a estar atesorando su liquidez y buscando tener algún tipo de seguro que les resuelva el problema hasta que consigan empleo. Piensa que las estadísticas oficiales son 6 meses en promedio para conseguir empleo. Esto era antes del coronavirus. Probablemente con el coronavirus la gente que pierde su empleo le va a tomar un poco más de tiempo. Antes eran 6 meses en promedio, actualmente habrá que sacar la estadística, podrán ser 7, 8, 9 meses en promedio. Importante tenerlo en cuenta para cómo vas a enfocar tu negocio. Segundo es el tema justamente de prioridades de consumo, cómo cambian las prioridades. La buena noticia es que cambian para alimentación y cambian para salud, que es en el área de negocio donde tú estás. Entonces, si tú estás en entretenimiento y en gastos no esenciales, ese es un problema. Pero si tú logras plantear tu oferta de valor como algo esencial, como de hecho objetivamente lo es, pero una buena idea mal vendida no sirve de nada. Tú tienes una buena idea, tú tienes un gran producto, o tienes que venderlo bien también, ¿no? Las buenas ideas no se venden solas, eso es un mito. No es que el gran producto se va a vender solo, no, nada se va a vender solo. Tú tienes que hacer que se venda, pero te insisto, un gran producto mal comunicado no se vende, por más de que sea un gran producto. Entonces, lo importante es que tú tienes un producto, un servicio, justo que pega en el blanco. Llevas el dardo justo al blanco, porque hoy lo que la gente está haciendo es priorizar alimentación y salud. Y lo tercero que hay que tener en cuenta es el tema de la distribución adecuada del ingreso de los hogares en tiempos de emergencia. Entonces, en el punto número 1 estamos hablando de gente que pierde el empleo, 150.000 personas. Pero la fuerza laboral del Ecuador son 8 millones de personas. Entonces, esa fuerza laboral que sí va a mantener un ingreso mayor o menor, igual va a estar haciendo una reasignación de su presupuesto, ¿ok? Va a estar gastando de una manera distinta su plata. 40% más es el pronóstico que yo hago para ti, que va a estar destinando más recursos a ahorrar. Estamos hablando de la gente que sí mantiene un ingreso mes a mes. Luego, un 50% gastos básicos y un 10% de gastos que, digamos, no son esenciales o no son básicos. Entonces, en esa ecuación, tú puedes estar adentro, tú debes estar ahí adentro. Obviamente,
va a depender de ti, de tu capacidad de crear valor con las redes de clientes y potenciales clientes que tengas. Avanzando un poco más. Entonces, primera sección que hemos hablado, la parte macro. La mala noticia, tú ya la sabías, estamos en crisis. La buena noticia, que tal vez no la sabías con el número que te he presentado, aún en esta crisis, en este año se van a vender más de 145.000 millones de dólares. Piensa que la plata es como liquidez, la liquidez es como el agua, como una lluvia que va a caer. Entonces, ¿con qué vas a salir a coger esa liquidez? ¿Con una cucharita para servir el azúcar del café, o vas a salir con un gran balde, una gran tina para agarrar toda esa liquidez? Evidentemente la liquidez no se va a mover donde tú crees que se va a mover de una forma distinta. Primera parte ya conversada, la parte macro. Una segunda parte, ahora sí ya entrando a la sección micro, para hablar de finanzas para no financieros, yo quiero primero hablarte de tus finanzas personales, porque tan importante como saber cómo entra y cómo sale la plata del negocio, es entender tus finanzas personales, es decir, tu relación con el dinero. Y te quiero decir 3 conceptos que están en esta diapositiva. El primer concepto es el tema de qué es un activo y qué es un pasivo. Yo recuerdo hace muchos años, tuve la oportunidad de conocer la serie de libros de Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, de Robert Kiyosaki. Inclusive, no sé si lo recuerdas, pero en el año 2015 trajimos con un grupo de personas a Robert Kiyosaki al Ecuador a que hable pues, de sus conocimientos de educación financiera. Y en resumen, lo más importante que yo te puedo contar sobre finanzas personales para no financieros es entender bien la diferencia entre activos y pasivos. Y hay veces que cuando tú le pides a un contador o a un financiero que te explique estas cosas, se complican. A mí me gusta lo simple. Yo creo que lo simple es muy poderoso. Y en la explicación de Robert Kiyosaki, un activo es todo aquello que te pone dinero en el bolsillo. ¿Ok? ¿Qué es un activo? Te pone plata en el bolsillo. Y lo contrario, ¿qué es un pasivo? Es cualquier cosa que te saca plata del bolsillo. ¿Ok? Ya la gente empieza a volar con su imaginación con ejemplos. En concreto, todos los activos que nos podemos imaginar los podemos dividir en 3. Negocios, bienes raíces o financieros. Negocios, tú tienes un negocio, es un activo en la medida que el negocio es rentable y te pone plata en el bolsillo. Si tu negocio no es rentable, no es un activo, es un pasivo. ¿Ok? Luego, bienes raíces. ¿Qué tal si tienes un departamento que lo alquilas? Qué sé yo, tienes un lote, un terreno que lo alquilas, cualquier tipo de una casa que lo alquilas, es un bien raíz que te genera una renta. Perfecto, es un activo que te genera dinero para tu bolsillo. Y por último, una inversión financiera. De pronto compraste acciones o una emisión de obligaciones de alguna empresa y eso te genera un interés que te lo pagan mensual, semestral, anual. Bien, son todas estas 3 negocios, bienes raíces, financieros, ejemplos de activos que te ponen dinero en tu bolsillo. Fantástico. Entonces, el pasivo, por el contrario, te saca dinero de tu bolsillo. Entonces, un test rápido para saber si todos estamos captando la idea. La pregunta es, aquel que tenga una casa propia, casa o departamento, da igual. ¿Tu casa es un activo o no es un activo? ¿Ya? La mayoría de las personas que no conocen este tema de finanzas personales se apresurarían a decir que sí, que su casa es su activo. Pero la verdad de la milanesa es que tu casa no es un activo. Tu casa realmente es un pasivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la casa, si la tienes financiada, pues tienes que pagar una hipoteca. No, Pablo, yo tengo mi casa financiada. Ok, aún teniendo ya tu casa 100% pagada, tú tienes que cubrir costos y gastos de agua, luz, teléfono, internet, mantenimiento, las plantas, alícuotas, expensas comunes, etc. ¿Sí me entiendes? Aún teniendo ese activo 100% pagado, igual te saca plata del bolsillo. Ahora, aquí alguien muy listo me dirá, pero Pablo, es que yo con mi propiedad yo la voy a alquilar. Ah, perfecto. Entonces, eso sí es un activo, ¿ok? Pero si tu propiedad no te genera un flujo de efectivo, amigo, con el dolor del alma, no tienes un activo, tienes un pasivo. Entonces, primer concepto, activos te ponen dinero en el bolsillo, pasivos te sacan la plata de tu bolsillo. Primer concepto. Segundo concepto, ¿tu casa es un activo? Depende. Si te pone plata en el bolsillo, sí. Si te saca plata del bolsillo, no. Y tercer concepto que quiero que tengas en tu mente, que es el concepto para mí más potente de las finanzas personales. Y es esta frase que está ahí, que dice,
a los ricos o a la gente con billete le sale gratis lo que compran. Y uno dirá, bueno, Pablo, le sale gratis porque se lo regalan. No me refiero a eso. Mira, cuando tú te quieres comprar algo, digamos que tú te quieres comprar algo, no sé, te quieres comprar, ¿qué te gustaría comprarte? Por aquí alguien se quiere comprar una moto algún día, alguien se quiere comprar un mejor auto, fantástico, alguien se quiere comprar, qué sé yo, se quiere comprar una casa en la playa, se quiere comprar un bote, ¿sabes qué? Déjame quedarme con ese ejemplo, un bote. Ahora que tenemos meses que no hemos visto el mar, déjame soñar que aquí alguien se quiere comprar un bote. Entonces, hay dos formas de comprarte un bote. La forma tradicional, que es la forma que, digamos, la gente que no llega a tener éxito empresarial persigue, y la forma no tradicional, la forma que yo te recomiendo que lo hagas, y es la forma esencial de las finanzas personales para no financieros. Entonces, la primera manera, que es la forma típica, es que si alguien se quiere comprar algo, se lo compra, ¿verdad? Tan sencillo como eso, siendo que tenga la plata para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, tiene plata, da una entrada, se endeuda con el banco o con una financiera, y se compra lo que se quiere comprar, en este caso, un bote. Y te pregunto yo, ¿y ese bote es un activo o un pasivo? Ajá, ya sabes, ¿no? Si lo usas para tu consumo personal, pues ese bote es un pasivo. Entonces, no solo que te cuesta, sino que te saca plata. La diferencia con un buen manejo de las finanzas personales es que tú solo te vas a comprar cosas que no te cuestan. Escúchame bien, solo te vas a comprar cosas que no te cuestan un centavo. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a hacer cuando logras acumular algo de plata, cuando logras tener algo de ahorros, en el ejemplo de que te quieres comprar un bote, no te vas a comprar un bote, ¿ya? No vas a gastar tu plata nunca en eso. Lo que vas a hacer es que vas a adquirir un activo, ¿ok? ¿Cuál puede ser ese activo? Puedes hacer crecer tu negocio, puedes invertir en bienes raíces, puede ser una inversión financiera, lo que tú quieras. Pero el concepto es que la plata ahorrada no la vas a gastar, la vas a invertir. Y esa inversión en tu negocio o en otro negocio en paralelo que pones va a generar un flujo de efectivo, una liquidez. Con esa liquidez vas a recuperar la inversión. Y con esa liquidez excedente, ahí te vas a comprar lo que te quieres comprar. Entonces, al final, lo que te compras no te cuesta, en el sentido de que patrimonialmente no se disminuye nunca tu liquidez, sino que siempre va aumentando tu patrimonio. Ahora, si estás siguiéndome con atención al ejemplo, tú me dirás, bonito Pablo, pero toma tiempo, pues, o sea, esa fórmula que tú me dices, donde si yo me quiero comprar algo, en vez de gastar y comprármelo directamente, más bien ahorro, luego invierto, me saco el aire en un negocio durante un tiempo, hasta que le pego el negocio, hasta que recupero la inversión, hasta que genero excedente, y con ese excedente me compro lo que me quise comprar 5 o 10 años atrás. Sí, no hay atajos. No hay atajos para el éxito. No hay atajos. Y las cosas como son. Pero ese es el camino, que es un camino largo, no es un camino corto, pero es el camino duradero. Es el camino de todas las personas que han tenido éxito empresarial. Y esos son los 3 primeros conceptos que yo te quería dar en cuanto a finanzas personales. Avanzando, algo más que te quería decir con respecto a este primer bloque de finanzas personales para ya entrar en las finanzas corporativas o empresariales, es el tema que te decía al inicio. ¿Te acuerdas que yo te contaba la historia de que mi abuelo Gustavo, Adolfo Eloy Gustavo, 3 nombres, imagínate, mi abuelo decía que ventas no es lo mismo que ganancias. Entonces, aquí lo importante es estar enfocados en cómo con tu actividad, ya voy entrando a tu actividad profesional, te conviertes en una persona no solo eficiente, sino eficaz. Y la diferencia entre eficiencia y eficacia es toda la diferencia del mundo. Es la misma diferencia entre vender y ganar 0 o vender y ganar lo que necesitas ganar. Estamos hablando de rentabilidad. Tu objetivo debe ser maximizar las métricas de rentabilidad, las ganancias. Entonces, algunas preguntas que hay que hacerse, ¿no? Primera pregunta, oye, ¿cuánto gano por cada dólar invertido en mi negocio o trabajo? ¿Te acuerdas que hace un rato yo decía, lo más importante es que conozcas los números de tu negocio? Tú no tienes que tener un PhD en finanzas, pero tú tienes que tener un PhD en los números de tu negocio. Una pregunta para ti. Tú, hoy, en tu negocio, por cada dólar que inviertes, ¿cuánto ganas? ¿Lo sabes o no lo sabes? Porque deberías de saberlo. Tú deberías de saber,
si yo invierto hoy $1 en mi negocio, $1 en lo que sea que lo vayas a destinar, ¿en qué tiempo voy a recuperar ese dólar? ¿Cuánto voy a estar ganando? Es importante. O sea, segunda pregunta, ¿cuánto gano por cada hora invertida en mis ventas? Tu hora de trabajo cuesta, ¿ok? Tus horas no son gratis, tus horas cuestan. ¿Cuánto ganas por cada hora de trabajo? Cuidado, estás ganando menos de lo que estás gastando, ¿sí? Eso sería la fórmula de no ser rentable, ¿verdad? Entonces, un par de ejemplos sencillos. Acá a la izquierda, pues el ejemplo de tener un par de clientes, por dar un número, clientes que te generan ventas de $275 cada uno, $550 en ventas, y has invertido 3 horas en negociar con ellos. Rentabilidad por hora, $183. ¿Ok? Te puede parecer poquita plata, a otro le puede parecer buena plata. Es simplemente un ejemplo. No te me quedes enganchado en los números, quédate enganchado en la secuencia lógica. Pero por otro lado, una persona que está trabajando más duro, tiene 7 clientes, $82 cada uno, ventas por 574. 574, la última vez que chequeé mis clases de matemáticas elementales, era más que 550. Esta persona vende más. Sin embargo, dado que son más clientes, ha invertido 10 horas en su proceso de negociación. Entonces, la rentabilidad por hora es de $57. Mucho poco. Simplemente lo que te quiero decir es, ocúpate de pensar en cómo ser no solo eficiente, sino eficaz. La diferencia entre ser eficiente y ser eficaz es la misma diferencia entre vender, 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 o vender de forma inteligente siendo rentable. Una cosa es disparar con una recortada, ¿no?, que lanza perdigones dispersos, y otra cosa es disparar con una mira de rayo láser. Entonces tú vas a donde quieres llegar. Es importante tener en cuenta. Ahora, algo más. ¿Recordás que yo te comenzaba contando las conclusiones y te hablaba de la liquidez? Te decía, cualquier problema se resuelve vendiendo más. Las ventas son sinónimo de liquidez. La liquidez es como el oxígeno, como el aire que respiramos. No lo sientes el 99% de las veces, pero cuando te hace falta, chuta, es lo único que sientes. Levante la mano el que ahorita necesita un poquito más de liquidez. Entonces, 2 personas, ejemplo, están queriendo comprar un carro en un concesionario de vehículos. La persona A tiene una excelente calificación crediticia. Los bancos, cuando lo ven, le aplauden. Y tiene $2.000 de ahorros para la entrada del vehículo. La persona B tiene una buena calificación. No es excelente, tiene buena. Los bancos no lo aplauden. Y tiene $4.000 para la entrada. ¿A quién le vendes tú el carro si tú fueras el dueño de la concesionaria? Entonces, en los productos y servicios que tú ofreces, si fuera una situación similar, ¿con quién haces el negocio? Bueno, conversando con las concesionarias para poder preparar este ejemplo, todas me dicen, no, pues Pablo, tiene que ser con la persona B, porque cash is king, el efectivo es el rey. Sobre todo en situaciones donde está escaseando esa liquidez. Entonces, si tú hoy tienes una posibilidad de poder generar liquidez por anticipado, por descuentos de pronto pago, porque logras crearle más valor al cliente, fantástico, porque no hay mejor opción que tener hoy pájaro en mano. Un pájaro en mano vale más que 100 pájaros volando, la liquidez es la clave. Entonces, si tú estás dando crédito, si tú estás siendo banco de tus clientes, tal vez este es un momento para que tú pienses en cómo ser más eficiente en hacer efectiva una venta en menos días. Piensa en este circuito donde tú tienes ventas que te generan cuentas por cobrar, que luego pues las quieres transformar en efectivo para poder hacer más compras, en el caso pues de los negocios que requieren algún tipo de inventario. Tú estás en servicios, pues no estás haciendo una compra de mercadería, que la puedas transformar, hacer producirla y generar más ventas. Entonces, aquí el nombre del juego es liquidez y cómo hacemos que el ciclo efectivo sea más rápido. Cómo logramos afianzar mejor la relación con nuestros clientes, personas y empresas para disminuir los periodos de cobranza. Cómo nos adelantamos, cómo les damos soluciones alternativas. Piensa que ya estás tarde, hay alguien que lo está haciendo más rápido que tú. Y luego por el lado de cómo tú te apalancas con distintos tipos de proveedores, tú tienes costos y gastos en tu negocio, de qué manera también te puedes anticipar para poder tener un mayor colchón y utilizar tu liquidez como negocio
en donde realmente la necesites poner. Entonces, lo cual me lleva al punto del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo un dólar hoy que un dólar en 365 días. Entonces, aquí tenemos que conocer el efecto de la inflación. ¿Qué es la inflación? Como decía el premio Nobel de Economía Milton, es siempre y en todo lugar un fenómeno netamente monetario. Es decir, la inflación es lo que sucede cuando hay más billete que producción. ¿Y ahorita qué crees que está pasando? Ahorita hay más billete que producción. Bueno, tienes caída la producción y tienes escasa la liquidez. Ecuador en el último año ha estado en un proceso que pudiéramos llamar de deflación, es decir, de precios que han venido cayendo. Tal vez tú lo has podido observar en compraventa de ciertos productos. En economía, los bienes se dividen en dos, los transables y los no transables. Los bienes transables son sujetos al comercio exterior. Es cuando algo se puede importar, es cuando algo tiene mayor presión para bajar de precios y a nivel internacional están bajando los precios, siempre y cuando el país no le clave aranceles a esos productos. Pero luego están los productos que no son sujetos al libre comercio, que sobre todo son servicios. Si yo quiero cortarme el pelo, que buena falta me hace, no me puedo traer un corte de pelo de Bogotá, ni de Lima, ni de Santiago. O sea, no me lo puedo traer, no me lo pueden hacer por Zoom. Lo tengo que hacer yo mismo, aquí en una peluquería. Entonces, los servicios, y tú estás en el mundo de los servicios, tienen la ventaja de que están blindados a los vaivenes de la inflación. No es un blindaje absoluto ni definitivo, pero lo que te quiero decir es que tienen una suerte de amortiguadores, en el sentido de que es más difícil para tu clientela que diga, ah, tú me estás vendiendo muy caro, me voy a comprarlo a la China. No te pueden comprar el seguro de la China. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿puedo comprar con $100 la misma cantidad de bienes hoy que mañana? No. Los bienes y los servicios incrementan de precio constantemente y eso reduce el poder de compra del dinero. El incremento de los precios es lo que se conoce como inflación. Tener plata en el bolsillo parqueada te cuesta. Ahora, ¿cómo puedo incrementar el poder adquisitivo? ¿Cómo puedo hacer que el dinero, en vez de trabajarte en contra, trabaje para ti? Bueno, el dinero tú lo puedes invertir para que genere más dinero, para que el dinero tenga hijos, ¿ok? Que el dinero genere más dinero. Y eso lo puedes lograr con el interés compuesto, con una tasa de interés. La tasa de interés es lo que hace que el valor de dinero en el tiempo cambie de forma equivalente. Es decir, si tú aprendes el juego del interés compuesto y tienes la capacidad de primero generar liquidez, si no generas liquidez no puedes estar en el juego, ese es el ticket del juego, generar liquidez y luego poder ahorrarla y luego poder invertirla de tal manera que ese dinero se reproduzca, estás generándote una situación que te permite tener en época de vacas flacas la holgura que alguna gente solamente tiene en vacas gordas. Ahora, hablemos un instante del financiamiento, antes de pasar a nuestras tres herramientas del balance, el estado de resultados, o PIG, que también se lo conoce, y por último el estado de flujo efectivo o cash flow statement. Hablemos un instante del financiamiento. Pues tú tienes un negocio, creo que como cualquier persona estás pensando en cómo puedo tener más liquidez, estamos hablando de liquidez, estamos hablando que en finanzas cada dólar cuenta. Entonces, ¿qué alternativas tienes al día de hoy, en mayo del 2020, en el Ecuador, para tener un financiamiento que sea alternativo al financiamiento de un banco? Entonces, tú actualmente pues, puedes ir a un banco y puedes prestar, pues, dependiendo pues, de tu situación, puedes sacar un crédito de consumo, una tarjeta de crédito que probablemente la tienes, te puedes apalancar de esa manera, no es la mejor tasa. Si fueras un microemprendimiento, tuvieras en el segmento de microemprendedor con una tasa aún mayor todavía, o pudiera ser pues ya un negocio tipo pyme que tiene una tasa casi que coquetea con una tasa corporativa, ¿no? Del 8, 9, 10, 11%, dependiendo, o un crédito hipotecario en el caso pues de que fuera para adquirir una propiedad, un departamento, una oficina, una casa, una vivienda propia. Fantástico. Entonces, si tú quieres adquirir un financiamiento, tienes la alternativa del banco. Me dices, Pablo, si quiero una alternativa distinta al banco, ¿qué puedo hacer? Le digo, mira, si tienes ventas de menos de $1 millón, ir a tratar de hacer una emisión de obligaciones, por mencionar algo sencillo, para no hablar de esquemas más complejos de emitir acciones de tu empresa, ¿no?
pero algo como una emisión de papel comercial, obligaciones, que es decir, donde tú vas al mercado de valores a través de una casa de valores y tú dices, estos son los números de mi negocio, tengo un negocio 5, 7, 10 años, soy un broker rentable, genero buena liquidez, pero quisiera tener un financiamiento mejor del que encuentro en el banco. Ok, las casas de valores y el mercado de valores son una alternativa. Pero eso toda vez que tengas ventas un poco por encima de $1.000.000, porque ventas por debajo de $1.000.000, los costos de estructuración, o sea, del papeleo, de la documentación, te va a salir más caro tratar de irte por la vía casa de valores, mercado de valores, te va a salir más económico irte por simplemente intentar trabajar con un banco. Ahora, los bancos son un gran apoyo cuando tú tienes garantías reales. Cuando tú no estás en capacidad de tener garantías reales, es difícil que el banco sea un punto de apoyo para ti. Digo esto porque muchas veces estamos en el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Las garantías, el crédito, pero no me dan el crédito si no tengo las garantías, pero para tener las garantías ya alguien me debió haber dado crédito, ¿no? Entonces, aquí el tema es que el banco es una institución que funciona muy bien, pero cuando tú tienes la capacidad de entrar con colateral, ya sea que vas a poner bienes propios, que vas a tener un garante solidario, pero tienes que tener garantías. El banco no funciona sin garantías, entonces tienes que tener eso claro. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hoy por hoy en el Ecuador existen ya alternativas de financiamiento perfectamente amparadas en el marco jurídico, que son de alguna manera innovadoras, algunas de ellas. El leasing, el factoring, por ejemplo, descontar facturas, es algo que funciona bastante bien. Tú tienes una factura y tú vas a una empresa de prestigio, hay instituciones financieras que lo hacen, empresas de todo tamaño y todo tipo que te dan la liquidez a cambio de la factura, obviamente con un descuento, que es la ganancia de ellos. Pero eso es una manera muy rápida, sin acceder a liquidez. Hay cooperativas, y también una última idea que no quería dejar de mencionarla en este ámbito de financiamiento alternativo, que es, no sé si ustedes lo conocen, pero la nueva ley de emprendimiento lo permite ya, que es el crowdfunding o el crowdlending, es lo que se llama financiamiento colaborativo. De hecho, he tenido la oportunidad de impulsar a una primera plataforma de financiamiento colaborativo del Ecuador que se llama Crece, que luego tú la puedes googlear en Crece, puedes poner en Google Crece Ecuador. ¿Qué son las plataformas de financiamiento colaborativo? Son un puente que une dos cosas: personas que les sobra la liquidez y personas que les falta la liquidez. Tú dirás, ¿pero a quién le sobra la liquidez? Es increíble que nos parezca, siempre hay alguien que tiene un excedente de liquidez. Hay gente que le sobran todos los meses $100, hay gente que le sobran todos los años más de $1.000.000. Y por otro lado hay gente que todos los meses le faltan $100 o que todos los años le falta $1.000.000. Entonces, la plataforma de financiamiento colaborativo lo que hace es unir a inversionistas con pymes. Y lo interesante de estas plataformas es que la conexión es directa y eso hace que las tasas de interés que pagan los emprendedores, las pymes, son las tasas más bajas del mercado, y por otro lado los niveles de rentabilidad que consiguen los inversionistas son los más altos del mercado dentro del marco legal. Entonces ahí te doy ese tip, ese dato. Crece Ecuador, actualmente es la plataforma de financiamiento colaborativo más exitosa del país, se ganó los premios de revista Eco, de los startups del Ecuador. Entonces ahí tienes alternativas. El punto es que a veces uno se ahoga en un vaso de agua y dice no hay liquidez. Hay liquidez, lo que pasa es que muchas veces la gente no se da el trabajo de buscarla bien. Te he hablado de mercado de valores, te he hablado de la banca tradicional, te he hablado de factoring, más allá de temas como cooperativas, y tal vez te he dicho algo novedoso como es el crowdfunding o el crowdleasing, que es el financiamiento colaborativo. Ahí te tiré un centro dándote la dirección exacta, Crece Ecuador, y puedes entrar y ver si eso es algo que a ti te interesa. Bien, cerrando esta parte de finanzas personales para no financieros, yo te diría que, como decíamos al inicio, tienes un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto es el registro de toda la plata que tú proyectas que va a entrar y que va a salir en un momento dado. La plata que entra, la plata que sale y lo que te va a quedar. Entonces, 3 pasos muy sencillos. Lo primero, identificar cuáles van a ser tus ingresos fijos, cuáles van a ser tus ingresos variables o de algún tipo de rendimiento, inversión financiera.
Entonces, es un estimado y mi recomendación es que en ventas o en lo que genera ingresos, tú seas ultra conservador, seas la persona más conservadora. Ahí tienes que ser pesimista, es decir, es preferible que te sobre plata, pero no que te falte. Entonces, cuando tú vas a estimar tus ingresos mes a mes, la recomendación es que lo hagas una vez al año para el año y luego lo vas ajustando todos los meses. Esa es la forma correcta de hacerlo, que tú agarras tu calendario, tu Outlook, si es que usas Outlook o tu Google Calendar, y te pones un sábado, un domingo o un día entre semana. Yo personalmente lo hago un fin de semana al mes, donde reviso mi presupuesto anual, o sea, lo que en el año planifiqué que se iba a estar ingresando y gastando en el negocio mes a mes, pero obviamente voy a ajustarlo. Entonces, ajustarlo significa que voy a tener que calibrar si los ingresos he sido muy optimista o si me he movido mejor de lo que pensé que me iba a mover este mes y por lo tanto hay más cantidad de ingresos. Ese es el primer paso, identificar ingresos fijos variables. 2, identifica tus gastos obligatorios y discrecionales. En toda vida personal, en toda familia y en todo negocio, hay gastos que son obligatorios. Si no pago la luz, me cortan la luz, aunque ahora todos están con un poco más de plazo para poder pagar la luz. Pero hay ciertos gastos que no puedes no incurrir en ellos, que tienes que incurrir en ellos. Hay otros que tal vez son un poco más discrecionales y donde ahí vas a tener que, sabes que los costos son como las uñas, hay que cortarlos, si no, todas las semanas. Y luego, por último, tienes el tercer paso, que es definir el destino del saldo de tu presupuesto, ingresos menos gastos. Lo destinas al ahorro o para cubrir un gasto adicional. Entonces, si tú eres una empresa que tiene mucha deuda y estás con excedente, lo que tienes que hacer con ese excedente es ir abonando de forma extraordinaria la deuda que tienes. La mejor inversión que puedes hacer es abonar a tu deuda. Hay gente que me dice, Pablo, recomiéndame una inversión. Tú que sabes de esa vaina, recomiéndame una inversión. Y les pregunto, primera pregunta, ¿tienes deuda, sí o no? Y la gente me dice, sí, bueno, mi empresa tiene una deuda. Cuéntame cuál es esa deuda, ¿no? Esa es la pregunta del banquero. Lo primero que te va a preguntar a un banquero es, ¿cuánto debes? Ya. ¿Cuánto debes? La segunda pregunta es, ¿a quién le debes? ¿Cuánto pagas de tasa de interés? La tercera pregunta. Entonces, digamos que esta persona me dice que es una deuda que la tiene en la empresa, pero que la sacó de su tarjeta de crédito personal, que hizo un anticipo de la tarjeta de crédito, max out, sacó toda la plata y esa plata la invirtió como capital de trabajo en el negocio. Digamos, cosas que pasan. O sea, que el emprendedor, pues, le caen los limones y hace limonada. O sea, trata de buscarse la vida, cómo salir adelante. Entonces, esta persona me dice que ha financiado su capital de trabajo de su negocio haciendo un anticipo efectivo, un avance efectivo de su tarjeta de crédito. ¿Y cuánto tenías de cupo? $10,000. ¿Y cuánto anticipaste? Todo. ¿Y cuál es la tasa que pagas en esa tasa, con esa tarjeta de crédito? La tasa, digamos, la efectiva, la que realmente venías pagando. Vamos a suponer 16%. Ok, muy bien. ¿Quieres hacer un negocio? Ahora sí. Cuéntame una cosa, el negocio que quieres hacer, ¿cuál es el retorno que esperas tener? Digamos que esta persona me dice, mira, Pablo, esto es una súper buena inversión, porque voy a invertir en bienes raíces y voy a ganar el 12% anual, o sea, el 1% mensual, el 12% anual, lo cual, para un negocio de bienes raíces, de que tú compres un departamento, por dar un ejemplo, y lo pongas a alquilar, es espectacular esa tasa de rentabilidad, un 12%. ¿Sabes qué es lo que yo le aconsejo a esas personas? Que no inviertan en bienes raíces. ¿Sabes qué es lo que le aconsejo? Exactamente eso. Que use su platita para bajar su deuda. ¿Por qué? Porque es un tema de matemática bastante simple. La tasa del 16% que está pagando es más que esa eventual rentabilidad del 12% que puede tener. Entonces, su plata póngala donde va a generar el mayor impacto posible. En este caso concreto, sería pues para bajarte la deuda y no para especular en una inversión. Bien, ahora, metiéndonos, y ahora sí de cuerpo entero, en el tema de finanzas ya no personales, sino ya empresariales o corporativas, para la gente que no es financiera. Tú eres un emprendedor, eres dueño de tu negocio, de pronto estudiaste algo de negocios, no estudiaste nada que ver algo con negocios, pero tu día a día es un día a día profesional de trabajar, de vender, de prospectar, de darle duro. Te diría de salir a la calle, pero ahora la gente sale menos a la calle, pero tú trabajas duro. Pero igual tú tienes que conocer los números de tu negocio. Insisto, tú tienes que tener una maestría no en finanzas, sino en los números de tu negocio, ¿ok? Lo que yo te preguntaba hace un momento, por cada dólar que inviertes, ¿cuánto ganas?
¿Cuánto ganas por hora? Esos son los números de tu negocio. ¿Cuánta plata debes? Los números de tu negocio. Ok, ahora, entremos a las finanzas de la empresa. Mira, en finanzas, como cualquier ciencia, las cosas pueden ser infinitas o pueden ser más bien simples. Yo te las voy a simplificar. Los principios de las finanzas son 3 instrumentos financieros. 3, nada más que 3. El balance, se le llama el balance general, o el estado de situación financiera, la foto financiera, el balance. 2, el estado de resultados, que también se lo llama el estado de pérdidas y ganancias. ¿Ok? Y 3, el estado de flujo de efectivo, o también se lo llama el estado de flujo de caja, o flujo de efectivo, o cash flow. ¿Ok? Como ves, cada cosa tiene bastantes nombres, pero en resumen, balance, PG, flujo de caja. Perfecto. Este primero que vamos a ver es el balance. ¿Qué es el balance? El balance, imagínate que es una caja. Y en una caja, ¿sí? Una caja. Mira, aquí tengo la caja en mi calculadora. El balance es una caja. Y esa caja sirve para guardar cosas. ¿Qué vas a guardar ahí? Plata. ¿Qué plata? La del negocio. Y vamos a dividir la plata del negocio en 2 grandes partes. Una forma de ver la plata de tu negocio es lo que se conoce como activos. ¿Qué son activos? ¿Te acuerdas que hace un momento yo te hablaba de finanzas personales? Activos es lo que pone dinero en tu bolsillo. Ok. Desde el punto de vista de las finanzas, ya no las finanzas personales, sino las finanzas empresariales, el activo son tus inversiones. Es en qué tienes invertida la plata. Por ejemplo, tengo la plata metida en dinero. Tengo todo en cash, en efectivo. Chuta, fantástico. Por ejemplo, tengo la plata invertida en cuentas por cobrar. Si tú eres una persona que le das crédito a tus clientes, entonces tu plata está invertida, decimos, la plata la tienes en la calle, en el sentido de que tu plata la tienen tus clientes en la manera de cuentas por cobrar, plata que ellos te deben a ti. Tercero, inventarios. Y esto es para los negocios que son industriales o comerciales. En negocios de servicios, pues no hay un inventario de servicios, ¿verdad? No es que tienes un stock de pólizas de seguro, es servicios. Y luego los activos también son las inversiones físicas en propiedad, en maquinaria, vehículos, edificios. Entonces, como puedes ver, los activos es la plata invertida, ¿ok? Si decíamos toda la plata metida en una caja, la plata que está invertida. Por el otro lado, tú tienes el financiamiento. ¿De dónde salió esa plata para poder ser invertida? Y ese financiamiento, a su vez, se divide en 2, o pasivos o recursos propios. ¿Qué son los pasivos? Las deudas, tan sencillo como eso. Las deudas. ¿A quién le debes? Le debes al banco, a la abuelita, a tu proveedor, a tu socio, a tu aliado estratégico, a la tienda del barrio. Bueno, tú sabes, ¿no? Tienes bastante gente a la cual le debes plata. Y luego los recursos propios. ¿Qué son los recursos propios? Nada, eso, tu plata propia. A los recursos propios también se les llama capital o también se les llama patrimonio. 3 nombres para hablar de lo mismo: recursos propios, capital o patrimonio. Entonces, la ecuación contable por excelencia es esta que está acá arriba, que dice que los activos es igual al pasivo más los recursos propios. Encontrémosle sentido a esto de aquí. Lo que quiere decir esto es que las inversiones que tú tienes son iguales al financiamiento que tú has conseguido. Las inversiones que tienes iguales al financiamiento que has conseguido. Y el financiamiento que has conseguido puede ser de terceras personas, de pasivos, de deudas, gente que te ha prestado plata, o plata tuya propia. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, tan sencillo como eso. Por eso, cuando tú has llenado tal vez alguna solicitud de crédito y te piden un balance personal, tú ves que te dicen esta fórmula: los pasivos los pasas para acá, están con signo positivo, los pasas acá con signo negativo. Entonces, activos menos pasivos es igual a recursos propios o patrimonio. Dicho de otra forma, el patrimonio es el resultado de todos mis activos menos todos mis pasivos. Más sencillo todavía, el patrimonio, lo que tengo, es el resultado de todas las cosas que tengo menos todas las cosas que debo. Entonces, si estoy endeudado hasta la marimba timba, mi patrimonio es 0, no tengo nada. Si estoy endeudado más de la cuenta, mi patrimonio es negativo. Pero si no estoy tan endeudado, tengo un patrimonio positivo. Bien. ¿Cuál es el tema del balance? Yo quiero decirte 2 o 3 cosas rápidas del tema del balance. La primera es,
Si tú vas a ir al banco mañana, en un año o algún día de tu vida, lo que quiere saber el banquero, lo que quieren saber ellos es cuánto tú debes, ¿ya? Si tú no le debes nada a nadie, como dicen, el que nada debe, nada teme. Si tú no debes nada, tú no tienes que tenerle miedo al banco. Y usted vaya al banco con fuerza y saque plata y saque financiamiento. Pero si tú debes plata, si tú tienes deudas por aquí y deudas por allá y deudas más allá también, el banco a través del buró de crédito va a consolidar, va a hacer un análisis, va a consolidar todas tus deudas y va a decir, caramba, este pana, para lo que quiere que le preste, está demasiado endeudado. Entonces, lo que está viendo el banquero es cuánta deuda tiene tu negocio, cuánta deuda tienes tú. Y para eso sirve el balance. El balance sirve para muchas cosas más, pero principalmente sirve para eso. ¿Ok? Entonces, nos podemos meter en muchos detalles, pero tal vez el punto aquí más importante. Aquí tal vez alguien se asusta cuando ve estos números. Eso es un balance de 3 empresas. Si ves arriba, dice empresa 1, empresa 2, empresa 3. Estos 3 balances los saqué hoy día de la Superintendencia de Compañías y son balances de compañías de seguros del Ecuador. Son balances reales de verdad. Entonces, lo que ves aquí dice activos y dice 7 millones. ¿Qué significa eso? Que esa empresa tiene 7 millones de dólares en activos. ¿Y qué son activos? Regresamos a un poquito más atrás. Es la plata que tiene en el banco, las cuentas por cobrar, inventarios, en este caso son compañías de seguros, así que no tienen mucho inventario o nada de inventario, y las inversiones en propiedades y bienes de vehículos. Entonces, esos activos de 7 millones de dólares, esta tiene 7 millones de dólares también, y esta es más pequeñita, esta aquí, esta solamente tiene 3 millones de dólares en activos. ¿Dónde está el grueso de ese billete? ¿Ya? De estos 7 millones, ¿dónde está el grueso de la plata? De todos estos activos aquí. Fíjate, dice activos corrientes. Ahí está el 69% en activos corrientes. ¿Y cuáles son esos activos corrientes? Nos vamos más arriba. Efectivo. Esta compañía tiene bastante liquidez, bastantes primas cobradas y clientes que son las cuentas por cobrar. Entonces, entre plata en efectivo y cuentas por cobrar, tiene el grueso de sus activos corrientes. Y la otra parte de sus activos, lo podemos ver que está aquí donde dice total de activos no corrientes, que es 2 millones de dólares. ¿Qué son los activos no corrientes? Los activos fijos. ¿Cuáles son esos de ahí? Aquí está propiedad, planta y equipo. Si lo puedes ver, en propiedad, planta y equipo tiene 870.000 dólares. O sea que tendrá pues un edificio, esta empresa, tendrá varias oficinas, tendrá varias instalaciones. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves el balance de una empresa, es chévere porque tú rápidamente puedes contrastar. Y mira, a ver, esta empresa de aquí tiene 870.000 dólares, como decimos, en fierros. Pero esta acá tiene 100.000, tiene 8 veces menos. Es una empresa que ha invertido menos plata en propiedad. Entonces, podemos empezar a ver cosas. De nuevo, si fuéramos banqueros, le queremos prestar plata a esta compañía, queremos ver cuánto tiene de deuda, los pasivos. Esta debe 3 millones de dólares. Esta debe 2.744.000. Entonces, nos sirve para saber cuál es el nivel de deuda de cada una de estas empresas. Por ejemplo, esta a proveedores le debe 284.000 dólares. Pero estos panas acá deben 1.335.000 dólares. Le están debiendo mucha plata a los proveedores. ¿Ok? Entonces, si queremos ver el capital, ¿no? el patrimonio de la empresa. Esta empresa aquí tiene un patrimonio alcanzamos a ver, 3.716.000 dólares versus esta de acá solamente 500.000 dólares. Entonces, el balance te va a permitir ver muchas cosas, pero principalmente 2 cosas. 1, inversiones. ¿Dónde está invertida la plata? En los activos. Está invertida en fierros, está invertida en cartera, en crédito, en cuentas por cobrar. Primera cosa. Segunda cosa, el financiamiento. ¿Cómo se está financiando esa empresa? ¿Está apalancada o no está apalancada? Apalancada quiere decir que si está funcionando con plata propia o con plata de terceros, con plata de deuda. Cuando tú vas al banco y tú muestras un balance que está súper endeudado, eso es algo que le puede preocupar al banquero, porque va a decir, caramba, ya le debes a Raimundo, Raimundo todo el mundo, ¿cómo sé que me vas a pagar a mí? Entonces, es importante que tú demuestres en un banco, 1, que no estás tan endeudado, y 2, que tú tienes una buena aportación de plata propia, de recursos propios.
que tú confías en tu negocio. Porque si el patrimonio es chiquito, significa que tú no confías mucho en tu propio negocio. Entonces, ¿para qué te voy a prestar plata si tú no crees en tu propio negocio? Bien, entonces, ese es el primer instrumento, el balance. El segundo y penúltimo es el que llamamos la película financiera o el estado de resultados. ¿Ok? El estado de resultados nos permite ver los ingresos, las ventas, lo que tú vendes, digamos, mes a mes, el costo de ventas. Si tú vendes servicios, tienes la gran suerte que tu costo de ventas es cero, digamos, porque estás vendiendo servicios, el costo del producto, ¿verdad? El servicio es cero, eso te da un margen bruto, pero lo que sí vas a tener son gastos generales, que son gastos administrativos, eso te da un beneficio, de ahí tienes depreciaciones, amortizaciones, ingresos financieros, gastos financieros, beneficio antes de impuestos, impuestos, en el caso de Ecuador, participación de los trabajadores y el impuesto a la renta, y por último, pues las utilidades netas, ganancias o pérdidas. ¿Para qué sirve esto de acá? Si el balance servía para saber en qué has invertido y cómo te has financiado, si estás endeudado o no, el estado de resultados más bien lo que te permite ver es la rentabilidad, si está siendo rentable o no está siendo rentable, ¿ok? Entonces, veámoslo con un ejemplo. De nuevo, 3 empresas, empresa 1, empresa 2, empresa 3. Son 3 empresas reales de Ecuador, empresas de seguros, ¿ok? Entonces, una vende 9 millones de dólares, la otra 10 millones de dólares, la otra 11 millones de dólares. Están más o menos parejas. En ventas, ¿verdad? En ventas están parejas. Luego vámonos a sueldos administrativos y ventas. Mira esto aquí. Mira esta maravilla. Casi 3 millones en sueldos administrativos y ventas. Tienen ahí, pero con sueldo hasta el perro y el gato. 1 millón, casi 3 millones. Entonces, total de gastos, utilidad antes de impuestos, participación laboral, impuesto causado, utilidad neta. Fíjate que la empresa 3, que es la que tiene más ventas, que es la que vende 11 millones de dólares, 11 es más que 10 y 11 es más que 9, ¿verdad? Ok, la empresa que tiene más ventas no es la más rentable. ¿Te acuerdas cuando hablamos al inicio? Yo te decía que mi abuelo me enseñó que ventas no son ganancias, ventas no necesariamente es sinónimo de ganancias. Entonces sí, hay que vender más y todos los problemas del mundo se resuelven vendiendo más, pero sí y solo sí, esas ventas son con rentabilidad, porque en este ejemplo, esta empresa con menos ventas tiene más rentabilidad. ¿Y cómo hacen la magia? ¿Dónde está la magia? La magia está aquí, en los gastos. Los gastos de esta empresa son considerablemente menores. Entonces, estamos hablando de que hay empresas que son más eficientes a la hora de gastar. Entonces, para ti, como emprendedor, como broker, como persona de negocios, es chévere porque tú ahora ya sabes que si quieres saber de las deudas de una empresa, tú te metes a los balances. ¿Sabes qué? Déjame ver tu balance y quiero saber cuántas deudas tienes. Si tú quieres saber si una empresa es rentable o no es rentable, ¿sabes qué? Déjame ver tu P&G. Quiero ver tu rentabilidad. Entonces, si yo agarro, si ves que dice 1.700.000 dividido para 9 millones, tengo mi rentabilidad, 19% tengo una rentabilidad de 19%. Acá es del 5% y acá es del 2%. Aquí ya he sacado los porcentajes para ti para que rápidamente puedas ver cuál es más rentable y cuál es menos rentable. Te pregunto, si una empresa te quiere contratar, ¿en cuál quieres trabajar? Te pregunto, si tienes para venderle a una empresa, tú le quieres vender a una empresa y le quieres vender a crédito y esa empresa está endeudada hasta la marimba timba, ¿le quieres prestar a esa empresa? Probablemente no le quieres dar mucho crédito porque no te va a querer, no, va a ser difícil que esa empresa te devuelva la plata. Si quieres invertir, quieres ver la rentabilidad. Por último, necesitamos saber el flujo de efectivo, el cash flow, cómo se mueve el flujo de las empresas. Entonces, el balance para ver la deuda, para ver las inversiones. El estado de resultados para ver la rentabilidad del negocio. Por eso tú me dices, Pablo, yo quiero saber el flujo, yo quiero saber por dónde entra y por dónde sale el billete. Entonces, el flujo lo clasificamos en finanzas de 3 formas. Actividades operativas, de inversión y financiamiento. ¿A qué se refiere con eso? La plata puede entrar o puede salir por la operación del negocio. Si el negocio tuyo es rentable, va a entrar más plata de la que sale por la operación. Si tu negocio está a pérdida, tus actividades operativas van a quemar liquidez. ¿Saben ustedes cuál es Airbnb? La empresa Airbnb, la que dicen que es la cadena de hoteles más grande del mundo que no tiene hoteles, ¿no? O Uber, la compañía de taxis más grande del mundo que no tiene taxis. Bueno, todas estas empresas digitales
ustedes saben que al día de hoy no son rentables. O sea, al día de hoy no generan un dólar de ganancia. Entonces, si nosotros estuviéramos viendo el flujo de efectivo de ellos, de Airbnb o de Uber, ¿saben qué veríamos? Veríamos que en las actividades operativas pierden plata. Entonces, si un negocio pierde plata, ¿cómo diablos subsiste? Es la pregunta del $1.000.000. Bueno, hay otras dos formas de que le entre el billete. Una es actividades de inversión. ¿Qué tal si ese negocio vende cosas, pero que no son parte del giro del negocio? Tenía un edificio y lo vendió. ¿Ya? Tenía maquinaria y la vendió. Ok, entonces le entró plata. No es plata de la operación, del giro, pero le entró billete y con ese billete está pagando las liquidaciones, por dar un ejemplo. ¿Ya? O por último, sacó un crédito, sacó un préstamo, entonces le entró financiamiento. Entonces yo lo que te quiero decir es que en el negocio la plata entra y la plata sale. Y la plata entra y sale o por las operaciones del negocio, o por las inversiones del negocio, o por el financiamiento que tenga el negocio. Si tú tienes una empresa que está recibiendo liquidez ahorita, el banco me está prestando plata y me está dando 6 meses de gracia, vas a ver cómo ese flujo efectivo está, pero caramelito, entra toda la plata por ahí. Pero si por el contrario, ahora estoy ya en el punto, ya pasaron los 6 meses, y ahora ya tengo que pagar, como cuando los bancos te dan esos créditos balloon. Balloon es que no pagas casi nada durante un tiempo y luego al último, ¡pum!, una bala gigante tienes que pagar. Ok, en ese momento tú ves tu flujo efectivo y se te va toda la plata por ahí. De nuevo, este es el último ejemplo que voy a mostrar y estamos para cerrar. Son 3 empresas reales, lo saqué de la super de compañías, empresa 1, y son 3 empresas de seguros. Pero ¿tú qué es lo que puedes ver aquí? La plata que entra o sale por la operación. Todas estas empresas tienen $1.000.000, 1 millón, $7 millones entra por operación. Maravilloso. Ahora veamos por el lado de inversión. Aquí vendieron algo. Mira, ve, esta más bien ha tenido que comprar, ha comprado activos. Habrá comprado maquinaria, o en este caso de seguros habrá comprado instalaciones. Esta compró más instalaciones, adecuaciones. Entonces, mira cómo se le fue la plata por inversiones. Pero la compensó con plata de operaciones. Y luego, por último, está el billete, el efectivo, está el dinero, el efectivo neto por financiamiento. Entonces, estos son negocios que les ha entrado efectivo. Está aquí, se le ha ido efectivo de financiamiento y esto sí les ha entrado por financiamiento. Entonces, recuerda que a los negocios la plata les puede entrar por la operación, porque vendan activos de la empresa, sería entonces actividades de inversión, o por financiamiento, porque consigan financiamiento. Y asimismo, a un negocio le puede salir plata por la operación porque le va mal, sale plata de inversión porque está comprando activos, o sale plata de financiación porque está pagando deudas que tenía. Entonces, estos 3 instrumentos financieros, balance, estado de resultados, flujo efectivo, te dan 3 miradas distintas al mismo dinero que entra y sale de la empresa. En una empresa, la plata entra, sale y queda. Si tú quieres ver cuánta plata tú debes, miras el balance. Si quieres ver cuánta plata tienes invertida, mira el balance. Si tú quieres ver cuánta plata vendes mes a mes, mira el estado de resultados. Si quieres ver cuánta rentabilidad tienes, mira el estado de resultados. Si quieres ver cuántos costos y gastos tienes, mira el estado de resultados. Si quieres ver cuánto estás pagando en impuestos, mira el estado de resultados. ¿Okay? Si tú quieres ver por dónde la plata entra y sale, mira el flujo de efectivo. Si viene la plata de operación, de inversión y de financiamiento. Y si quieres compararte con otros, mira eso en relación a los mismos números de tus competidores. Así vas a saber si estás en el ranking por arriba o por abajo. Para terminar, estrategia financiera para emprendedores. 4 cosas. Entonces, con la información que tú tienes hoy, vas a poder hacer un presupuesto, ingresos, gastos, más realista, que no sea tan optimista, más realista. Recuerda que el optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista ve el vaso medio vacío, pero el realista, que es un poquito oportunista, es el que agarra un vaso más grande y le pone un poco más de agua. Entonces, planificar bien. Lo segundo, controlar. Tienes que tener una maestría no en finanzas, sino en los números de tu negocio. No puedes controlar lo que no puedes medir, y para poder medir tienes que registrar los números de tu negocio y los tienes que conocer. 3, analiza. La economía es dinámica, la economía solo en el cementerio es estática, la economía en la vida real es dinámica, cambia. ¿Qué ha cambiado en el entorno de tu negocio? Sí, ya sé lo que cambió. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer limonada de esos limones? Y por último, corrige.
Siempre van a haber cambios, pero que existan cambios no es excusa para no tener un plan. Ajusta las cifras a las nuevas condiciones del mercado. Cierro con lo que te dije al inicio. En este año se van a vender más de 150.000 millones de dólares. ¿Tú cuánta plata necesitas vender para irte a festejar en diciembre y hacer chin chin con una copa de champán? Para irte a Cancún el próximo año, cuando ya se pueda volver a viajar. ¿Cuánto necesitas vender? $100.000, $1 millón, $3 millones, $5 millones, $10 millones, 100 millones de dólares. 100. Ok. En Ecuador en este año se van a vender no 100, no 1.000, no 10.000, no 100.000, sino más de 150.000 millones de dólares. Eso es un hecho. Entonces, el tema es dónde te vas a parar tú, no con una cucharita para ponerle azúcar al café o para mover el té, sino con un gran balde para poder agarrar toda esa liquidez. Y ahora tienes 3 instrumentos que te van a ayudar a poder medir mejor tu desempeño y poder saber mejor cómo están los números de tu negocio. El balance para ver las deudas, el estado de resultados para ver la rentabilidad y el flujo de efectivo para ver por dónde entra y por dónde está saliendo la plata. Bueno, cerrando como resumen de las ideas principales, hemos hablado de muchas cosas, pero tal vez las 3 más importantes: adapta tus finanzas al nuevo entorno, el consumo de los clientes ya cambió, agrega valor a tu servicio para capturar más ventas, adelántate a la competencia, organiza tus recursos y mide el desempeño de tu negocio. Tienes que tener una maestría en los números de tu negocio. Analiza tus ingresos y gastos y recuerda rentabilidad más que ventas. En tiempos de incertidumbre, más vale un pájaro en mano que 100 volando. Liquidez es el rey. Destina recursos al ahorro, evita las fugas de recursos, adquiere financiamiento de forma inteligente. Ahí te recomendé Crece Ecuador. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Ha sido para mí un placer. Si hubiera alguna pregunta, estoy aquí encantado para poder contestarla. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Arosemena Amaro y ha sido un verdadero disfrute conversar con ustedes de estos temas que me apasionan muchísimo. Muchas gracias, Pablo. Voy a estar pendiente ahorita. Si es que hay alguna pregunta, porfa, lo pueden escribir en el chat para con eso poder pasar la pregunta hacia Pablo. Pablo, ya tenemos una pregunta, es de Alex Meneses. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo ves el mercado específicamente de seguros? Gracias. Excelente pregunta. Entonces, diría lo siguiente. Cuando vimos este círculo, primero de dónde están los ganadores y dónde están los negocios que se están quedando rezagados en los primeros meses de coronavirus, lo que salió en ese análisis que hice es que los seguros no estaban los ganadores, ¿no? Eso fue lo inmediato. Entonces ahí decía yo, no vamos a dorar la píldora. Pero esto es dinámico. Entonces se empieza a dar en el mercado dinámico 2 cosas. Uno, gente que no tenía planificado perder el empleo empieza a perder el empleo. 150.000 personas. 150.000 personas. 1. 2, gente que tenía temor a perder el empleo y que ya se dio cuenta que no lo va a perder. Okay, que lo mantiene, porque hay empresas, como decíamos hace un rato, que están vendiendo 5 y 7 veces más. Entonces hay empresas que están contratando, ¿ok? Entonces, yo digo, ¿cómo cada uno va a perfilar su negocio? Hay gente que vende seguros, digamos, de vida, para familias, para personas, para empresas. ¿Cómo estás perfilando tu negocio? Yo creo que desde la perspectiva macroeconómica, mira, la macroeconomía es un punto de referencia. Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, dice que una buena macroeconomía, una economía boyante, una buena macroeconomía, no necesariamente va a sacar adelante a un mal negocio. De la misma forma que una mala macroeconomía nunca va a hundir a un buen negocio. Entonces, lo que se trata es de tener un gran negocio, que tú lo tienes, porque el secreto de los grandes negocios es quién es tu partner, es arrimado a quién estás. Si estás arrimado a un buen árbol que dé buena sombra, esa también es frase de Warren Buffett, entonces tienes la mitad del problema ya resuelto. Entonces, si tú tienes partner a una empresa grande, potente, solvente, líquida, rentable, con información, que te tira centros, que te tira pases gol,
Bien, y aquí es cuando se vuelve muy relevante con quién estás haciendo negocios. O estás haciendo negocios con una empresa de este tamaño que no es tan solvente, que no es tan líquida, que no es tan rentable, que no posee mucha información y que no te tira centros. Entonces, en resumidas cuentas, no vamos a adorar la píldora. El año es duro, durísimo, pero para el mercado de seguros van a haber en este año empresas que van a vender más de lo que vendieron el año pasado. Sí va a haber crecimiento para empresas, seguros, reaseguros, para brokers. Va a existir eso ahí. Ya va a depender de la estrategia de cada uno. Del que agarró los limones y se puso a llorar, del que agarró los limones y ya lleva 2 meses haciendo limonada. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de lo que estoy viendo y de lo que he conversado con compañías grandes, muy grandes, medianas, pequeñas, chiquititas del mundo de los seguros. Sí, las cosas estuvieron más lentas, pero las ruedas del comercio fueron más lentas, pero ya están empezando a volver a coger vía las ruedas del comercio. Así que te diría que dependiendo de la estrategia que cada uno de ustedes tenga para este año, le va a poder ir mejor inclusive que el año anterior. No hay razones para que no lo sea, porque aún se van a estar vendiendo en este año más de 150.000 millones de dólares. Gracias. Tenemos otra pregunta de Ángela Peña. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me podrías explicar un poco más de crowdfunding? Sí, crowdfunding es crowd, público, gente, y funding, el fondeo o el financiamiento. Entonces, la historia larga, corta, en Estados Unidos, en Inglaterra, cuando tú quieres saber cuál es el futuro de los negocios en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, tienes que ver qué está pasando en Inglaterra, porque lo que pasa en Inglaterra pasa en Ecuador 20 años después. Entonces, hace 20 años en Inglaterra crearon la primera plataforma de financiamiento colaborativo, luego en Estados Unidos, actualmente en Latinoamérica está en todas partes, y como les decía, ya existe en el Ecuador también. Entonces, financiamiento colaborativo es una empresa, son varias empresas que se dedican a, por un lado, a atraer inversionistas. ¿Quién es un inversionista? Cualquier persona que le sobra $100 al final del mes. Hay gente que invierte $100, otros que invierten $150.000, dependiendo de cada necesidad. Entonces, estas plataformas coordinan, hacen de puente, si se quiere, entre la gente que tiene una liquidez para invertir. Ellos van a invertir, o sea, pongo la plata y voy a invertir y espero una rentabilidad, ¿ok? Y esta plataforma lo que hace es que canaliza esas inversiones en pymes, en negocios, en emprendedores, y le dan la plata. Ahora, el emprendedor no es que tiene un socio ahora, el emprendedor sigue siendo el único dueño de su negocio, ahora tiene un financiamiento que viene de inversionistas. ¿Se entiende? Es como que, imagínate que abuelito, abuelita, padrino y madrina deciden prestarle plata a la hijada. Ok, entonces tienes inversionistas y tienes un emprendedor. Es eso, pero escalable, digamos, ¿no? Elevado a la enésima potencia y con decenas de miles de personas por el lado de inversionistas y miles de personas por el lado de gente que capta esos, o sea, que recibe ese financiamiento. Financiamiento que luego tiene que pagarlo, evidentemente, porque no es plata que se la están regalando, es financiamiento en tasas competitivas. Entonces, eso ya existe, está regulado en el marco legal de la nueva ley de emprendedores y es una alternativa más que ya existía en todas partes del mundo, pero que no había en Ecuador y que ya a partir de este año ya existe. Hay una pregunta sobre esa, que la contesto ahorita rápido. Preguntan las garantías que se dan en el crowdfunding. Entonces, esto es súper interesante. En el ejemplo de Crece, que es la empresa que yo conozco, ¿cómo funciona esto? El emprendedor, la pyme, es la que pone las reglas del juego. La pyme dice, mira, yo necesito, por dar un ejemplo, $10.000, ¿ok? Los pudiera pagar en 18 meses, ¿ok? Con una tasa de interés de más o menos de tanto. Perfecto, esto es matemática, se ajusta la tasa de interés al plazo que el emprendedor dice. Y el emprendedor dice, y de garantía, lo único que tengo es la cara de ser tan guapo y las ganas que le voy a poner. Ok, entonces ese es un emprendedor. Habrá otro emprendedor que diga, mi garantía es Garante Solidario, que es mi abuelito que tiene plata. Otro que diga, mi garantía, aparte de mi Garante Solidario, es que yo voy a firmar unos pagarés, unas letras de cambio. Habrá otro que diga, mi garantía es estas prendas reales. Lo que te quiero decir es que es la pyme la que decide qué pone en garantía. Ahora, del otro lado, los inversionistas son los que deciden a quién le ponen la plata y a quién no le ponen la plata. Entonces, si la pyme
es una pyme que es una marca sólida o es un emprendedor que de alguna manera está contando una historia muy interesante, se lo ve que es transparente, se ve que es una persona confiable, de pronto los inversionistas le van a querer prestar sin garantías. Pero si tú eres una persona que recién estás haciendo tu camino en los negocios, te va a tocar dar garantías. Pero tienes este abanico de posibilidades, y lo interesante es que en el crowdfunding es la pyme, el emprendedor, el que pone las reglas del juego. Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta de Javier Muñoz. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué opinas del ajuste de presupuesto de las empresas post-COVID? ¿Ajustar los objetivos o seguir la misma línea pre-COVID? Creo que es el efecto natural, es enfrentarse a la realidad. Entonces, si está lloviendo y salgo, me voy a mojar. Si hace frío, me va a dar frío, y si hace calor, me va a dar calor. Entonces, en una situación de crisis, y sobre todo una crisis con estas características, piensa que tienes un restaurante y ahora la gente no puede salir a comer a la calle, digamos. Y luego la gente sí puede salir a comer a la calle, pero la gente le empiezan a entrar las dudas y la gente que está preparando la comida realmente está con todos los protocolos de bioseguridad. No, entonces hay negocios donde está claro de que la nueva normalidad pega durísimo. Hay otros negocios que no, que inclusive pues se benefician pues de la nueva normalidad. Entonces yo lo que diría es que ajustar el presupuesto hace sentido en las empresas siempre y cuando estamos hablando de los gastos esenciales. Pero como estamos aquí hablando del tema de seguros, y aquí está ya la habilidad de cada uno, porque los libros, la técnica te dice que los seguros es algo esencial. O sea, si aquí estuviéramos en la venta de, déjame inventarme cualquier cosa, de zapatos, ¿cómo se llama la marca? Ferragamo, de pronto es un poquito más duro, ¿verdad? Porque vender la idea de que hoy hacer compraventa de zapatos Ferragamo es esencial, está dura la cosa. Un buen vendedor encontrará la forma. Pero en el tema de los seguros, en papeles la tienes. Tú estás, o sea, en el recorte del presupuesto más recortado, tú estás adentro. Tú no dejas de estar, tú estás adentro. De hecho, hasta mucha gente en esta situación contrata seguros que no tenía. ¿Ok? Ahí ya está la habilidad del broker para poder llegar a la mente, porque tú sabes que a la mente uno entra por el bolsillo, sube al corazón y de ahí llega a la mente, ¿no? Entonces, me parece que es la habilidad del broker para poder hacer eso. Hay brokers que solamente creen que es de disparar a la cabeza y la gente mente a mente no te capta, pero si tú entras por el bolsillo, trepas al corazón y luego te parqueas en la mente, ahí sí le llegas a la gente. Gracias. Tenemos la pregunta de Alex Meneses. Adicional, ¿cómo ves el futuro de los bienes muebles e inmuebles? ¿Crees una futura depreciación? Creo que en el mediano plazo todo va a estar normal y la economía retomará el crecimiento boyante. Pero les doy un ejemplo concreto, rápido. El día de hoy estuve toda la mañana 3 horas en un directorio de una empresa en la cual soy director, que lo que se estaba discutiendo es una empresa inmobiliaria que hace edificios en la vía San Borondón, edificios con locales comerciales, oficinas, y la tercera torre debe de tener un centro comercial, una plazoleta comercial, como un strip mall, o sea, un centro comercial tipo plazoleta que el público puede interactuar. Eso en circunstancias normales es fantástico, ¿verdad? Pero en este momento, el gran tema es, oye, ¿y cuánto tiempo va a tomar para que la gente vuelva a ir a una plazoleta a comer, no con distanciamiento social, sino a estar uno al lado del otro? Eso no me cabe duda que en 5 años va a estar normal, tal vez en 3 años va a estar normal, tal vez hasta en 2 años. Yo no sé si en 1 año eso ya va a estar completamente normal. Esa es una reflexión. Y la otra reflexión es, estamos a 10 meses de unas elecciones. En otro país tal vez eso no sería relevante, pero en el Ecuador, aquí sí es muy relevante la variable política, porque no es lo mismo si gana una persona que le da estabilidad, reglas claras al país, que si gana una persona que dice dinamita y borre va de nuevo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que estar pendientes. Tú me preguntas a mí, la respuesta a la pregunta sería, a mí no me preocupa tanto la pandemia, no me preocupa, a mí me preocupa
el virus de un mal gobierno que pueda darse en 10 meses. Eso sí me preocupa, porque la pandemia no va a pasar, ¿ya? Hay cura para eso, habrá una cura. El tiempo nos juega a nuestro favor. La variable política es imposible de predecir, es compleja. Yo me mantengo optimista y creo que habrán cambios positivos, pero no tengo la bola de cristal. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que concluimos en el directorio que estuve yo el día de hoy sobre el tema inmobiliario? En el corto plazo vamos a asumir lo peor, vamos a asumir de que este golpe es durísimo y vamos a tratar de reinventar el negocio. En concreto, donde antes iba a haber una plazoleta de comidas, hoy estamos pensando en cómo hacer, no sé si ustedes conocen el concepto de dark kitchens, de cocinas ocultas, ¿ya? Que es alquilar el espacio para empresas que se dedican a cocinar para distintas marcas y luego hacen el a domicilio. Entonces, esa es la forma en que ese negocio le está dando la vuelta, estamos resolviendo el problema, pero no estamos dejando de hacer la torre, ¿no? Y es un negocio el presupuesto de ventas es de 24 millones de dólares, o sea, de eso estamos hablando. Entonces, no estamos dejando de hacer la torre. La pregunta es, ¿por lo que está pasando, la gente se va a frenar? No, no se va a frenar. Ahora, ¿se van a reformular los planes de negocio? Sí, se van a reformular los planes de negocio. Gracias. Sigamos con la siguiente pregunta de Diego Mendizábal. Muchas gracias. ¿No subirá el ahorro de la gente por estas circunstancias y aprovechar con productos de vida más ahorro? De acuerdo. Mira, cuando queremos saber el ahorro de la gente, la forma de saberlo es, tienes que te metes a Sobanca o al Banco Central y ves cómo están los depósitos en el sistema financiero. Entonces, los depósitos en el sistema financiero han caído levemente. Entonces, no es que han tenido una caída dramática, lo cual te habla de, a nivel de ahorros, de cierta estabilidad. Evidentemente, tienes el caso de, si lo ves a nivel microeconómico, personas que se están comiendo los ahorros, ya sea porque perdieron el empleo o porque tienen menos negocios, pero a nivel de macroeconomía, el consumo de uno va a parar igual como depósitos del sistema financiero. Entonces, en la macroeconomía, el nivel del agua no ha bajado de forma considerable, ¿okay? Esa es la respuesta oficial y es algo que te tiene que dar tranquilidad, ¿okay? Los bancos al día de hoy tienen un nivel de depósitos que si bien ha bajado, pero no es una baja que genere una preocupación a nivel macro. A nivel micro, sin duda, tienes casos de gente que se está comiendo ahorros, el que no tiene ingresos fijos o el que le han reducido sus ingresos fijos porque ha tenido que aceptar un recorte salarial o porque su negocio le genera menos ingresos fijos, es normal, pero luego por otro lado tiene gente que ha mantenido su nivel de ingresos e inclusive en estos momentos, como te ponía en una de las diapositivas, está ahorrando más, ¿ya? Ahorita está ahorrando más, está gastando menos, pero está ahorrando más. Entonces, la liquidez es como la energía, no va a desaparecer, no puede desaparecer, ¿ya? La liquidez solamente se transforma, se traspasa de manos. No está aquí, ahora está acá. Entonces, lo que yo quiero es que tú te rompas el coco pensando por dónde se va a mover la liquidez para que tú te pares como peaje en la mitad y agarres un poquito de esa liquidez. Gracias. Voy a leer las dos últimas preguntas. Tenemos algunas otras más, pero ya por el tiempo vamos a leer las dos últimas preguntas. La primera es de Verónica. ¿Cómo replantear tu empresa de años de hábito a unos nuevos que creen rentabilidad? Bien, el tema de hábitos es el tema, ¿no? Es el tema. Entonces, como esto uno puede hablar mucho, yo voy a decir una cosa concreta. Mira, lo más importante cuando se trata de cambiar hábitos. Cambiar hábitos es romper uno malo, lo cual es durísimo, y algo luego más duro, que es construir algo bueno. Entonces, cambiar hábitos debe ser de las cosas pues, más duras que hay en la vida, ¿no? Ya sea que estemos hablando de dieta, ya sea que estemos hablando de ejercicio, ya sea que estemos hablando de dinero, ¿no? De ahorrar, de ser frugal, de gastar menos, de invertir mejor, etc. Entonces, yo lo que digo es, en cualquiera de estos casos, en alimentos, ejercicio o dinero, aquí el tema es comenzar pequeño, comenzar por una cosita. Entonces, para los que están queriendo bajar de peso, yo me acuerdo alguna vez
alguna nutricionista me decía, mira Pablo, es que tú estás tratando de hacer todo al mismo tiempo. Y esa es la fórmula del fracaso. Empieza por una cosita. Una cosa es, ¿sabes qué? No comas dieta, pero en vez de arroz, ponle quinoa. Chuta, qué dolor de cabeza. Pero una sola cosa, nada más. Ya. Lo mismo, el que quiere hacer ejercicio. Quiero hacer todos los días, correr la maratón. No hagas eso. Pero tal vez una pequeña cosita, salir a caminar un día a la semana, 3 días a la semana, ya con eso vas. Y lo mismo en el tema financiero. Yo diría que empezar pequeño, con una pequeña cosa. Dices, Pablo, ¿cuál? Desarrollar el hábito de pagarte a ti mismo. Ese es el hábito que la gente menos ha desarrollado. Le pagas a todo el mundo, pero no te has pagado a ti mismo. Págate a ti mismo primero. Págate, es una forma distinta de decir ahorra, ¿verdad? Pero págate a ti mismo. Págate a ti mismo primero y de ahí lo demás. Ese sería el consejo práctico que te daría. Gracias. Y la última pregunta es de Rafael Mateus. Pablo, ¿cuánto estimas tú que sea el crecimiento del PIB en el Ecuador? Bueno, no va a crecer, va a caer al menos 8 o 10 puntos, o sea, 8 o 10%. Y las ventas, que es lo que yo les mostraba al inicio, van a caer 14 puntos, 14%. ¿Cuánto es eso? Eso es el doble del 2016. En el 2016 cayeron 7%. 2016, año del terremoto, el doble, ¿ok? 2 veces el impacto. Pero, para dejarte con el sabor positivo, te recuerdo que aún en ese caso, aunque tengamos una caída del 14%, aún en ese caso se van a vender en el Ecuador más de 150.000 millones de dólares. ¿Qué vas a hacer para agarrar un poquito de eso? Chévere, muchísimas gracias, Pablo. Con eso, bueno, se quedaron unas preguntas por fuera, pero por el tiempo, muchas gracias, Pablo, por tus conocimientos y por impartir esta charla, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias, un placer, un abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Seguros del Pichincha, una familia para la familia.